Buen día, queridos estudiantes. Hoy en la clase de matemáticas de octavo grado estaremos aprendiendo sobre las medidas de los ángulos de un polígono. Iniciaremos revisando este polígono que es un cuadrilátero. Observamos ahí que están marcados los 4 vértices y nos preguntamos cuántas diagonales se pueden trazar desde un vértice cualquiera. Si nosotros elegimos D, de D, ¿hacia dónde podemos trazar una diagonal? Bueno, solo hasta B. Si queremos trazarlo desde A, solo podemos trazar una diagonal de A a C. No podemos trazar otra línea diagonal a ningún otro punto. Recuerden que va de un vértice a otro. Entonces vamos a trazar esta diagonal hasta el vértice C. ¿Qué puede concluirse con respecto a la suma de los ángulos internos de este cuadrilátero? Repasemos. Anteriormente nosotros sabemos que un triángulo, la suma de sus ángulos internos es igual a 180 grados. Y nosotros al trazar esta diagonal desde el vértice A al vértice C en este cuadrilátero, vemos que formamos dos triángulos. Si se fijan, aquí hay uno y aquí tenemos otro. Entonces, si al formar un triángulo los ángulos de este suman 180 grados, ahora que tenemos dos, ¿cuántos grados vamos a tener en total? Serían 180 aquí y 180 en este otro. Eso nos da un total de 360 grados. Sería la suma de los ángulos de este polígono cuadrilátero. Aquí tenemos una tabla donde se resume lo que acabamos de hacer. Si nosotros tenemos un polígono de 3 lados, ese polígono es un triángulo. ¿Cuántas diagonales podemos trazar desde un mismo vértice? 0. El número de triángulos que lo forman solo sería 1. Entonces, la expresión numérica de la suma de las medidas de los ángulos internos sería 180 por 1, que va a ser igual a 180. Ahora veamos el siguiente. El siguiente polígono es un cuadrilátero. ¿Por qué cuadrilátero? Porque tiene 4 lados. ¿Cuál sería el número de diagonales trazadas desde un mismo vértice? Solo podemos trazar una, que es lo que acabamos de hacer en la diapositiva anterior. ¿Cuántos triángulos se forman? 2. La expresión numérica de la suma de las medidas de los ángulos internos sería 180 por 2, que eso nos da a 360. O sea, vamos a multiplicar el número de triángulos que se forman por la suma de los ángulos que debe tener cada triángulo, o que tiene. Veamos el siguiente. El siguiente es un polígono de 5 lados, se llama pentágono. ¿Cuántas diagonales trazadas desde un mismo vértice? 2. ¿Cuántos triángulos se forman? 3. Ustedes pueden ver la imagen ahí y vemos que hay 3 triángulos formados en el pentágono. Entonces, para encontrar los ángulos de ese pentágono, nosotros vamos a multiplicar 180 grados por 3. Entonces vamos a recordar. Para encontrar la suma de las medidas de los ángulos internos de cualquier polígono, primero lo dividimos en triángulos que se forman con diagonales trazadas desde un mismo vértice y luego multiplicamos 180 grados por ese número. Y aquí vemos el ejemplo. 180 grados por el número de triángulos que se formaron. Que eso, ¿cómo sabemos cuántos triángulos se forman? Entonces, el número de lados del polígono le vamos a restar 2. Entonces decimos 180 por n, que es el número de lados, menos 2, nos queda 180 por n menos 2. Esa es la fórmula para encontrar los ángulos de un polígono, dependiendo del número de sus lados. Entonces, recapitulando, la suma de las medidas de los ángulos internos de un polígono de n lados es
180 grados por n menos 2. Bueno, vamos a iniciar con un ejemplo que nos pide que encontremos la medida del ángulo X. Aquí tenemos este polígono que tiene 1, 2, 3, 4, 5 lados. Entonces vamos a aplicar la ecuación que veíamos anteriormente. Para encontrar los ángulos de un polígono, vamos a multiplicar 180 grados por el número de lados menos 2. Entonces tenemos que 180 grados, ¿cuántos lados dijimos que tenía este polígono? Tiene 1, 2, 3, 4, 5. Entonces vamos a anotar aquí 5 menos 2. Y esto nos da a 180 grados por 5 menos 2, 3. Y entonces tenemos que 180 por 3 es 540 grados. Bueno, ya sabemos que un polígono regular de 5 lados, o sea, un pentágono, la suma de sus ángulos internos va a ser igual a 540. Ahora bien, vamos a encontrar cuál es la medida de este ángulo. Como ya conocemos los otros 4 ángulos, es más fácil. Entonces vamos a hacer la siguiente ecuación. Vamos a decir que la medida del ángulo X más 100 más 120 más 110 más 80 es igual a 540 grados. Simplemente lo que estamos haciendo es sumar todos los ángulos internos. ¿Por qué escribimos la medida del ángulo X? Porque esa es la que no conocemos. Y anotamos las otras 4 que ya conocemos. Y aquí simplemente vamos a hacer un despeje de ecuaciones como hemos estado haciendo en las clases anteriores. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Podemos iniciar sumando todos estos que tenemos aquí. Entonces vamos a decir que la medida del ángulo X, este dato lo bajamos, más, como todos son positivos, entonces ¿cuánto es 100 más 120 más 110 más 80? 100 más 120, 220, más 110 serían 330, más 80, 410. Eso es igual a 540 grados. Ahora, como lo que nosotros andamos buscando es este dato, la medida del ángulo X, entonces este 410 grados lo vamos a pasar para el otro lado de la ecuación. Entonces solo nos va a quedar la medida del ángulo X va a ser igual a 540 grados menos, porque como aquí está sumando, cuando lo pasamos de lado pasa a restar, menos 410 grados. Entonces la medida del ángulo X va a ser igual, ¿cuánto es? 540 menos 410. 130, ¿verdad? Entonces ya tenemos nuestra respuesta. Si nosotros sumamos, debería de, al sumar todos juntos, sumar 540. 100 más 120 serían 220, más 110, 330, más 80, 410, más 130, que es la medida que encontramos de aquí, 410 más 130, 540. Aquí está. Si se fijan qué fácil, encontramos la medida del ángulo X. Bueno, jóvenes, vamos a realizar otro ejercicio. Aquí tenemos este polígono que tiene 4 lados. Para encontrar, dijimos que primero para encontrar la medida del ángulo que nos hace falta, primero vamos a encontrar cuánto suman los ángulos internos de este polígono. Entonces recordamos que tenemos la ecuación 180 grados por n menos 2. N significa el número de lados y este polígono es un cuadrilátero porque tiene 4 lados. Entonces decimos 180 grados por 4 menos 2.
va a ser igual a 180 grados por 2. 4 menos 2, 2. Y ahora 180 por 2 serían 360 grados. Entonces ya sabemos que este cuadrilátero, la suma de sus ángulos internos es 360 grados. Recuerden que cuando encontramos este ángulo representado de esta forma, estamos hablando de un ángulo que mide 90 grados. Entonces tenemos 90, 95, 105 y este que nos hace falta. Ahora, ¿cómo encontramos esta medida? Bueno, entonces vamos a hacerlo de esta forma. La medida del ángulo X más los que ya conocemos, 105 grados más 95 grados más 90 grados, que es este ángulo que aparece aquí. Eso va a ser igual a ¿cuánto? Bueno, ya sabemos que un cuadrilátero debe de sumar 360 grados. Entonces a eso va a ser igual. Entonces ahora vamos a decir que la medida del ángulo X más, sumamos estos primeros, 105 más 95, 200 más 90, 290 grados es igual a 360 grados. Como lo que queremos buscar es este dato, entonces este 290 lo vamos a pasar al otro lado de la ecuación y decimos medida del ángulo X es igual a 360 grados menos, porque aquí está sumando, entonces pasa a restar 290 grados. La medida del ángulo X va a ser igual 360 menos 290 es ¿cuánto? 70, ¿verdad? Entonces ya tenemos la medida del ángulo que nos faltaba. Este ángulo que nosotros queríamos saber cuánto mide, mide 70 grados. ¿Verdad que está fácil? Bueno, ahora les toca intentarlo a ustedes. Ahora, jóvenes, ustedes van a resolver estos dos ejercicios para comprobar que hemos asimilado el procedimiento para encontrar la medida de un ángulo X en un polígono cualquiera.